Aquí se dan la mano Oriente y Occidente. Sarajevo, la capital de Bosnia y Herzegovina, es un cruce de caminos. El casco antiguo turco está moldeado por siglos de dominio otomano, influencias bizantinas y ortodoxas. Iglesias católicas y sinagogas son vestigios del imperio austrohúngaro. El memorial al archiduque austríaco Francisco Fernando, asesinado en 1914, también es testigo de aquel periodo. Sin embargo, también las cicatrices de la Guerra de Bosnia siguen siendo visibles. Iniciada en 1992 por la minoría serbia, como reacción a la fundación de la República Independiente de Bosnia y Herzegovina, se cobró unas 100.000 vidas. Una persona que sigue alimentando la división del país es Milorad Dodik, el hombre fuerte de la República Srpska, la entidad de Bosnia y Herzegovina de mayoría serbia. Es un aliado de China y Rusia en los Balcanes. Para Dodik, Bosnia es una construcción artificial. El líder separatista serbio lleva años reclamando la independencia. No creo en Bosnia-Herzegovina. ...2022... En la cumbre anual de la Unión Europea sobre los Balcanes, queda claro que la guerra en Ucrania exacerba el peligro. Para evitar que el conflicto se extienda a Bosnia y Herzegovina, se decide por la vía rápida convertir al país en candidato a la adhesión a la UE. Vemos claramente que la guerra en Ucrania no es solo la cruel guerra de Rusia contra Ucrania, sino también una cuestión de si prevalecerán las autocracias y la ley de la selva, o si prevalecerán la democracia y el Estado de Derecho. Y esta lucha también puede verse en los Balcanes occidentales. Rusia intenta ejercer influencia, China intenta ejercer influencia, y por eso también se debate, hay que decidirse. Casi 3 décadas después de los acuerdos de Dayton, que pusieron fin a la guerra en 1995, Bosnia y Herzegovina sigue frágil y dividida. Un país de 3 pueblos, bosniacos, serbios y croatas, y el ejemplo de lo difícil que es terminar una guerra, y aún más difícil, crear una paz estable. Cada año, miles de personas conmemoran la caída de Srebrenica. El 11 de julio de 1995, el enclave bosnio abandonado por las fuerzas de paz de la ONU cae en manos de las tropas serbo-bosnias del general Mladic. Asesinan a más de 8.000 musulmanes, muchos de ellos durante la Marcha de la Muerte. Hice lo que pude. Le había prometido a mi madre que nos salvaría. Tomé a mi hermano de la mano como un padre a su hijo, pero lo mataron en el camino. Es el único genocidio reconocido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Muchos de los asesinados quedaron aquí. Muchos yacen aún por aquí. Personas de diferentes orígenes étnicos, bosniacos, croatas, serbios, pero también turistas, participan en la marcha conmemorativa.
muchos están inquietos. La guerra en Ucrania revive viejos traumas. Soy de Sandasak, que está en Serbia, pero tengo mucha familia aquí en Bosnia. Conozco la historia, por supuesto. Hay muchos paralelismos con la guerra de Ucrania. Aquellas pesadillas aparecen una y otra vez. Eso es lo que dicen los ancianos. Sí, hubo historias horribles y todos esperan que nunca vuelva a ocurrir. Bosnia sigue dividida, pero la gente quiere todavía vivir junta en este estado. Todavía. Bosnia y Herzegovina es un estado pluriétnico. En el último censo de 2013, había alrededor de un 50% de bosniacos, musulmanes, a menudo laicos y que viven en ciudades, un 30% de serbios, en su mayoría de fe ortodoxa, y un 15% de croatas predominantemente católicos. Además, hay judíos, gitanos romaníes y ciudadanos que rechazan tales categorizaciones étnicas. La mayoría apuesta por la coexistencia, pero no todos. La separación habría sido lo mejor para los pueblos de Bosnia y Herzegovina, que cada uno tuviera su propio estado. Los croatas probablemente se unirían a Croacia. Los serbios tendrían su propio estado ya existente, llamado República Srpska. Probablemente establecerían una conexión con Serbia, y los musulmanes se quedarían con el resto. Podrían controlar un estado que se llamaría Bosnia. Eso coincide con los objetivos de los serbios en la guerra de Bosnia y supondría disolver el estado actual, reconocido internacionalmente. También por Croacia, que es miembro de la UE, y por Serbia. Bosnia-Herzegovina consta de dos entidades políticas. Por un lado, la Federación Croato-Bosnia, con capital en Sarajevo. Y por otro, la República Srpska, centrada en Banja Luka, con su propia bandera, administración y libros escolares. La República Srpska es el bastión de Milorad Dodik. Pero también hay nacionalistas croatas que sueñan con una tercera entidad propia en el oeste del país, lo que fragmentaría aún más Bosnia y Herzegovina. El país debería haberse fundado como un estado federal con 3 entidades federales. Formar 2 entidades a partir de 3 pueblos fue problemático desde el principio. En este tenso contexto, la marcha por la paz llega a su destino, Srebrenica. Cada 11 de julio, miles de bosnios recuerdan el genocidio de 1995. La antigua base de los cascos azules neerlandeses se transformó en un memorial. Este día recibirán sepultura los restos de víctimas exhumados los últimos 12 meses. Numerosos representantes de la Federación Bosnia pronuncian discursos más o menos conciliadores, al igual que embajadores de Europa, Estados Unidos, Turquía, Irán y Estados Árabes. Los enviados de la ONU y de la OTAN también están preocupados por las tensiones. Pero serbobosnios, representantes de Rusia, China o Serbia, no aparecen por ninguna parte. Bosnia muestra lo dividido que está el mundo. La pacificación del país y de su memoria avanzan lentamente. Como prueba, activistas serbobosnios han colocado provocativamente retratos de sus víctimas de guerra en las afueras de Srebrenica. Así se delimitan territorios. Estas son nuestras víctimas serbias. Mi hermano es una de ellas. 3.267 víctimas hasta 1995. Tiemblo cuando hablo de ello.
Bosnia y Herzegovina es la última estribación del mundo ortodoxo. Comienza en Moscú y termina en Banja Luka. No hay cristianos ortodoxos más al oeste. Lo mismo para el mundo católico. Comienza en Europa y termina en algún lugar de Bosnia y Herzegovina. Igual que el mundo islámico. Los tres mundos se encuentran aquí. Hay fricción y surgen tensiones tectónicas. ...1992... La guerra desencadenada por la disolución de Yugoslavia se convierte en el conflicto más sangriento en Europa desde 1945, con una limpieza étnica que desplaza a cientos de miles de personas. El asedio de Sarajevo se prolonga sin fin. Solo aquí mueren más de 11.000 personas. Todos los planes de paz fracasan. Tras la masacre de Srebrenica en el verano de 1995, la OTAN decide intervenir militarmente. Los ataques aéreos obligan a las tropas serbobosnias a retirarse. Tras meses de diplomacia itinerante entre Belgrado, Zagreb y Sarajevo, el estadounidense Richard Holbrooke convoca a las partes beligerantes en la enorme base aérea de Dayton, Ohio. El 1 de noviembre recibe a los jefes de delegación de las partes beligerantes. El presidente serbio Slobodan Milosevic negociará en nombre de los serbobosnios. Soy optimista. Creo que las negociaciones tendrán éxito. El presidente de Croacia, Franjo Tuđman, representa a los bosnio-croatas. Y Alija Izetbegović, presidente bosnio. Cautelosamente optimista, diría yo. Me habló mucho del ambiente de entonces. Estaban aislados en una base militar. Formaba parte de la táctica para obligar a las partes a acercarse como seres humanos. En Dayton, yo formaba parte de la delegación del Estado de Bosnia y Herzegovina, porque era miembro de la presidencia. En Dayton se trataba sobre todo de preservar la integridad del Estado de Bosnia y Herzegovina, un territorio indiviso con unas fronteras reconocidas internacionalmente. 4 años de guerra habían endurecido las posiciones. Durante 3 semanas se negocia cada pueblo, cada barrio, cada montaña. El principal tema de debate en Dayton fue el territorio. ¿Qué parte de Bosnia-Herzegovina debía quedar bajo el control de la República Srpska y qué parte bajo la administración de la Federación? Las negociaciones de Holbrooke se centraron en eso. El resto eran objetivos políticos que no parecían preocupar mucho al gobierno estadounidense. Para ellos lo importante era poner fin a la guerra. Las negociaciones son tensas. Varias veces están a punto de romperse. Finalmente se llega a un acuerdo. El 51% de los territorios es para la Federación Bosniaco-Croata y el 49% para los serbo-bosnios. Pero queda poco tiempo para negociar una constitución. Los 3 pueblos constituyentes, como se les denomina, tienen que llegar a compromisos. Es lo más difícil después de la guerra. Darse cuenta de que los antiguos enemigos son los futuros socios. Eso lleva tiempo. La reconciliación es algo difícil. Es fácil empezar guerras, lo difícil es crear una paz real. Los serbobosnios no recibieron un estado independiente.
sino que quedaron como parte de la Bosnia unida. Los bosníacos, por su parte, no consiguieron un Estado unitario gobernado por mayoría. Ese era su sueño, ya que constituían la mayoría de la población y pensaban que podrían ejercer así una mayor influencia. Pero tuvieron que conformarse con una Bosnia federal. Los croatas no consiguieron la entidad política que esperaban, sino solo el control de algunos cantones de la federación. Dicen que es mejor negociar durante 10 años que luchar durante 10 días. Para mí, Dayton puede resumirse así. El tratado puso fin al derramamiento de sangre y a la destrucción de la estructura multiétnica de Bosnia y Herzegovina. Dayton puso fin a la guerra y a la destrucción, al odio exacerbado y al deseo de venganza. Eso fue lo bueno de Dayton. París, un mes después. Los dirigentes de entonces se reúnen para la firma oficial del Tratado de Paz, incluida Rusia. El resultado es el Estado actual, con su presidencia colegiada de las 3 comunidades, 14 gobiernos y 165 ministerios, así como cuotas para bosniacos, serbios y croatas a todos los niveles. Es una de las estructuras estatales más complejas del mundo. Los acuerdos de Dayton han convertido a Bosnia en un estado disfuncional, irracional y antidemocrático. Dayton no garantizó la igualdad jurídica de todos los ciudadanos de nuestro país. Disfuncional porque el Estado tiene muchos más niveles de gobierno de los necesarios. Creo que tenemos el mayor número de ministros del mundo. No hay ningún otro país pequeño con tantos ministros. Tenemos una administración enorme que devora el 60% del PIB. El sistema es irracional. 30 años después, la población da a las instituciones resultantes de los acuerdos de Dayton apodos como Frankenstein o camisa de fuerza. Emina Herdic Haračić se refugió en su momento en Alemania y regresó a Sarajevo hace 17 años. Reconoce los progresos del país desde 1995. Una moneda y un banco central comunes, matrículas de autos comunes, un ejército común. Pero, como todos, también a ella le gusta burlarse del complejo entramado estatal. Ahí detrás vemos el edificio presidencial, un edificio magnífico. Es la sede de 3 presidentes, 3 miembros de la presidencia, para ser precisos. Un regalo de los acuerdos de Dayton. Hay países grandes, como Estados Unidos, con muchos habitantes, que solo tienen un presidente. Nosotros tenemos 3. Créame, muchos bosnios no podrían explicarte cómo funciona. Así de complicado es esto. Claramente visible, en el centro de Sarajevo, está el otro vestigio de Dayton, la oficina del alto representante de la comunidad internacional para Bosnia y Herzegovina. Como órgano de control, puede también decretar leyes y destituir a cargos públicos corruptos. El exministro alemán Christian Schmidt guarda en su despacho una copia de los acuerdos de Dayton, que le confieren poderes especiales. Sabía que iba a ser complicado, pero francamente no imaginaba que fuera tanto. Aquí están las firmas. Izetbegović. Esta debe ser de Tuđman, Yugoslavia. Desgraciadamente, también el señor Milosevic.
Artículo 5. Muy importante. El alto representante es la autoridad final. La última palabra la tengo yo. La verdad es que la comunidad internacional tenía la impresión, cuando se pusieron en marcha las cosas esenciales, la construcción del Estado, leyes de mis predecesores en 2005, 2006, 2007, de que la cosa iba bien. Parecía que todo funciona. El interés había desaparecido. Pero en otoño de 2021, cuando Schmidt acababa de ser nombrado, llega el duro despertar. El líder serbobosnio Milorad Dodik aprovecha las crisis de Oriente Medio y Ucrania para reclamar para sí la parte serbia del ejército, de los aranceles e impuestos y de la sanidad. Sería el golpe mortal para el frágil Estado común. La preocupación era realmente muy grande en otoño. En aquel momento, Pahor, el presidente esloveno, me dijo: la gente habla de disolución, pero tenga usted en cuenta que en esta región un Estado no se disuelve pacíficamente. La comunidad internacional no reaccionó. Eso envalentonó a los separatistas. Aprovecharon el cambio en la correlación de fuerzas. Estados Unidos se había retirado de Siria y Afganistán. Rusia y China se hicieron más fuertes y todo esto envalentonó a los separatistas. Con el debido respeto, la estatura política del señor Dodik es más bien la de un administrador de distrito y no la de un estadista. Si recibe espacio y atención en Moscú, es porque creen que pueden utilizar su influencia para desestabilizar. Mayo de 2022. La crisis bosnia llega al Consejo de Seguridad de la ONU, dividido por la guerra en Ucrania. Invito a Christian Schmidt, alto representante para Bosnia y Herzegovina, a participar en esta reunión. Hay intentos de desestabilización rusa en la República de Moldavia, Georgia y Bulgaria. El grupo Wagner recluta en Serbia. Moscú quiere debilitar al alto representante. ¿Se abrirá en Bosnia el próximo frente? En Sarajevo, la gente se manifestó frente a mi oficina para impedir que eso ocurra. No nos quedaremos de brazos cruzados viendo cómo se desmantelan 26 años de estabilidad y progreso. En nuestra opinión, el alemán Christian Schmidt no es un representante legítimo de Bosnia y Herzegovina. Insistimos, el señor Schmidt no tiene derecho a hablar en nombre de la comunidad internacional. Christian Schmidt también es cada vez más controvertido en Bosnia. Muchos le acusan de tener un estilo autoritario y de favoritismo por los bosniocroatas. Sin embargo, ni Estados Unidos ni la UE se atreven a cerrar su oficina. El alto representante sigue siendo uno de los pocos que puede bloquear los esfuerzos secesionistas de Dodik. Hoy, como alto representante, he emitido un decreto por el que se suspende la aplicación de la ley inmobiliaria de la República Srpska. He utilizado mi potestad ejecutiva para hacer avanzar al país y para que ciertas personas entren en razón. Muchas gracias. He ganado las elecciones aquí por 10ª vez. Y un extranjero quiere decirnos que eso no es suficientemente legítimo. Si Bosnia y Herzegovina no funciona sin supervisores extranjeros 30 años después de los acuerdos de Dayton y no funciona, entonces no debería existir. Rusia nunca nos ha dado órdenes.
Y sin embargo, la influencia de Rusia se nota claramente en la República Srpska. Ivana Koralic es la directora de Transparencia Internacional en Bosnia. Es opositora de Dodik y lleva años denunciando la corrupción relacionada con la influencia extranjera. Dije, primero tenemos que hablar con el ministerio y luego con el mediador. El acuerdo de Dayton dificulta más nuestro trabajo, porque tenemos que supervisar a 13 o 14 gobiernos y no perder de vista a todos los niveles administrativos. Hay muchos con competencias y, por lo tanto, que pueden malversar fondos públicos y abusar de su posición. Según Ivana Koralic y sus colegas, la privatización de la industria petrolera en la República Srpska es un ejemplo paradigmático de pagos opacos y comisiones. La industria petrolera fue supuestamente comprada por dos empresas rusas, Neftgazinkor y Zarubezhneft. Sin embargo, se sospecha que gran parte de los propietarios reales de ese grupo de inversores son personas vinculadas al gobierno local o del entorno de Dodik. Solo podemos especular porque esa información se ha mantenido en secreto. El supuesto consorcio de empresas que compró la refinería era una empresa fantasma en Moscú. El objetivo del proyecto era, por un lado, blanquear dinero y, por otro, saquear enormes recursos y transferir los beneficios al extranjero. Dodik también demuestra sus estrechos lazos con Rusia construyendo esta iglesia, dedicada a la amistad ruso-serbia. Se encuentra en el centro de Banja Luka, enfrente del gobierno central y de la televisión pública. Sin embargo, las subvenciones rusas para el proyecto aún no se han materializado. Ese extraño templo simboliza cómo Milorad Dodik intenta demostrar en la República Srpska que mantiene relaciones de primera clase con Putin y la élite rusa. El templo se presentó como un ejemplo de cómo Rusia está invirtiendo en la República Srpska, salvo que el dinero necesario para construirlo procedía de la República Srpska o de Serbia. La lucha contra la corrupción sigue siendo difícil en Bosnia. En Sarajevo, Transparencia Internacional invitó a todos los partidos a un debate sobre el tema. Acudieron todos excepto los serbobosnios de Dodik y la comunidad demócrata croata. Ambos han bloqueado en el Parlamento las leyes anticorrupción exigidas por la UE. Sus líderes prefieren otras relaciones. A estos autócratas les gusta pasar tiempo juntos y se apoyan mutuamente. Cuando se discutían sanciones contra Dodik por sus afanes secesionistas, el jefe del gobierno húngaro, Viktor Orbán, fue su mayor aliado en la UE. Vino a Banja Luka en persona y se reunió con él en un restaurante, donde ambos negociaron acuerdos. Después se observó una gran afluencia de dinero y empresas procedentes de Hungría. Se trataba de proyectos agrícolas, pero también de concesiones para fábricas solares, etc. Se puede ver como una especie de contrapartida por su apoyo. En Bosnia y Herzegovina, este tipo de redes y arreglos están devastando incluso los famosos ríos del país. Desde hace años, Sabina Savic y muchos otros ecologistas de los Balcanes luchan contra la construcción ilegal de minicentrales hidroeléctricas.
El Drina y el Sava, todos esos grandes ríos cruzan los Balcanes, nos unen. Por desgracia, los inversores extranjeros saben que aquí pueden obtener fácilmente permisos de construcción. Algunos simplemente construyen presas en los Balcanes sin autorización y eluden las leyes. Otros excavan minas. Nuestros recursos naturales están amenazados desde hace años, décadas, al igual que nuestras vidas. Sabina Savic y sus colegas descubren periódicamente obras ilegales de construcción de minicentrales hidroeléctricas. Se dice que hay miles planificadas en los Balcanes. Solo en Bosnia ya se han construido unas 150, a menudo autorizadas a cambio de sobornos. Los inversores son locales, serbios, austriacos e incluso chinos interesados en las fuentes de energía o las materias primas de los Balcanes. En Tuzla, una de las ciudades más contaminadas de Europa, empresarios chinos quieren ampliar la capacidad de una enorme térmica de carbón. De momento, el ayuntamiento y los habitantes se resisten. Y en la República Srpska, China ha firmado contratos para la construcción de autopistas. En Sarajevo, Sabina Savic y su ONG han conseguido recientemente que se prohíban las minipresas. Una gran victoria. Pero debido a los acuerdos de Dayton, esta decisión solo se aplica a la Federación Croato-Musulmana, pero no a la otra mitad del país, a la entidad serbia. Eso es lo absurdo de Bosnia. El país tiene una naturaleza muy hermosa. Muchos turistas árabes vienen aquí para disfrutarla. Sabina Savic sigue luchando, pero sabe que la influencia de los nacionalistas en la política y la economía del país es enorme. Es más fácil encontrar trabajo si perteneces a ciertos partidos. Compran la lealtad y los votos de la gente. Así pueden controlar las instituciones. Por eso es tan fácil controlar a algunas personas. Estamos en un callejón sin salida. Mientras se mantenga a la gente dividida en este país, seguirá habiendo espacio para el lucro, el delito y la corrupción. Con cada nueva crisis, el mundo teme que Bosnia y Herzegovina se desmorone. Pero además de las amenazas y provocaciones, son las instituciones creadas en Dayton las que desestabilizan al país. Las democracias se basan en el principio de los derechos del individuo. En Estados Unidos tenemos republicanos y demócratas. En otros países están los verdes, quizá también comunistas o nacionalistas. El problema del acuerdo de Dayton es que no establece una democracia liberal basada en los derechos individuales, sino una etnocracia basada en los derechos de grupo, especialmente en la Federación Croato-Musulmana. Muchas personas no se sienten representantes de intereses étnicos. Quieren ser políticamente activos. Les preocupa el cambio climático o los derechos civiles, no solo los étnicos. Esa sociedad civil lleva años luchando por una constitución más democrática. Sin embargo, para modificar la Constitución se necesitan los votos de los representantes electos en el Parlamento y la Presidencia. Pero quienes apoyan sus carreras en esa base étnica tienen poco interés en ello. De vez en cuando, algún político aboga por una iniciativa pluriétnica. Sin embargo, no existen incentivos institucionales para ganar votos fuera de su propio grupo étnico. Esos políticos moderados
son derrotados por los más extremistas con el argumento de que no representan suficientemente a su propio grupo. Son los únicos verdaderos representantes de su grupo étnico. Como consecuencia, los políticos tienden a adoptar posturas extremistas. Gobiernos tan inestables y étnicamente estructurados como el de Bosnia suelen necesitar el apoyo de la comunidad internacional durante mucho tiempo. Como experta en mantenimiento de la paz de la ONU, Liz Howard entrevistó a diplomáticos que participaron en los acuerdos de Dayton. Cuando entrevisté a los participantes en las negociaciones, me sorprendió la unanimidad con la que compartían estos análisis. Incluso Richard Holbrooke lamentaba en sus memorias que los negociadores estadounidenses se hubieran limitado a adoptar ese rígido esquema étnico sin reflexionar sobre lo que significaría para Bosnia a largo plazo. El acuerdo de Dayton entraña el riesgo de crisis. Eso vale para todos los gobiernos estructurados de esa manera. Tienden a ser inflexibles e incapaces de tomar decisiones políticas. Nadie sabe si hubiera sido posible un acuerdo diferente en Dayton. Pero el legado sigue siendo un lastre 3 décadas después. Estaba amargado después de Dayton porque sospechaba que esto ocurriría. Tendríamos paz, pero seguiríamos en guerra políticamente. Y así ha sido hasta hoy. Si Bosnia quiere entrar en la UE, también debe abolir la discriminación contra las personas que no se consideran serbias, croatas o bosniacas. Jakov Finci es judío. Desde 2009, él y otros representantes de minorías han presentado denuncias ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En todas las ocasiones, el Tribunal de Estrasburgo condenó a Bosnia, pero las sentencias nunca se aplicaron. El sistema electoral niega a cientos de miles de ciudadanos de Bosnia y Herzegovina el derecho a ser elegidos para los más altos cargos. Todo el mundo se aferra a esa constitución como un borracho a su botella, como se dice aquí. Todos temen cambiar algo porque no saben cómo afectaría su participación en el gobierno. Todo ello se sigue con preocupación en Bruselas. El problema es que las divisiones políticas de Bosnia también se reflejan en el Europarlamento. Reconocemos claramente diferentes grupos en el Parlamento Europeo. Los croatas, por ejemplo, independientemente de su partido, apoyan los esfuerzos croatas para intervenir en Bosnia y Herzegovina. Es un nacionalismo suprapartidario. Creo que es un cóctel tóxico. Necesitamos más unidad dentro de la UE para luchar contra la injerencia de terceros países. Si ya estamos divididos y alimentamos así la división entre los 3 grupos de Bosnia y Herzegovina, ¿cómo vamos a conseguir luchar contra la influencia del señor Putin, Turquía o China? Hay muchos que se aprovecharían del caos en ese vacío. Para mí, la UE tiene el deber de servir a esos pueblos y no a los dirigentes políticos que solo piensan en sus intereses.
Algunos sospechan que los nacionalistas de Bosnia y Herzegovina sabotean deliberadamente las instituciones con la esperanza de que el frágil Estado se desintegre algún día por sí solo. Por otra parte, la población, ya sea musulmana, croata, serbia o de cualquier otra comunidad, anhela la normalidad. Hace años que la gente emigra masivamente. Para mí, como ciudadana, es frustrante, desmotivador. Nadie se preocupa por los ciudadanos de a pie. Todo el mundo habla de intereses nacionales primordiales, de pueblos legítimos, de problemas constitucionales, etc. Nadie habla de los problemas cotidianos, de la economía. Por otro lado, amo este país y quiero hacer todo lo posible para cambiar la situación, para mantener alguna esperanza de que las cosas puedan cambiar. Otro pimiento. He tenido días malos en los que he pensado en marcharme. Cientos de jóvenes están abandonando Bosnia. Yo misma no estoy segura de si me iré, pero mi hija Sara sí que viajará por el mundo. Los pueblos se están vaciando por toda Bosnia y Herzegovina. Desde 2013, más del 20% de la población ha emigrado. A ese ritmo, pronto solo quedarán los ancianos. Los dirigentes ucranianos ya han hecho saber que no firmarán un tratado de paz similar a los acuerdos de Dayton.